todos los panelistas y a todos los que están conectados en esta sesión en vivo con las clínicas. Hoy tenemos una edición muy especial sobre mitos y realidades sobre la vacunación contra el COVID-19. Vamos a dar ya inicio, gracias a todos los conectados. Tenemos hoy 4 panelistas muy importantes y un invitado también desde Chile, que es el doctor Ugarte. Introduzco al doctor López. El doctor López es nuestro gerente médico de las clínicas del Country y La Colina. Doctor López, bienvenido a esta mesa redonda. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar muy puntuales. Gracias por madrugar, estar con nosotros. Tenemos unos invitados de lujo. Queremos trabajar en un tema de mucha vigencia y sobre todo de mucha importancia para el presente y el futuro de la contención de la pandemia. Tenemos invitados al doctor Felipe Lovelo. El doctor Felipe Lovelo es epidemiólogo, trabaja en Emory pues tiene una larga trayectoria y nos ha estado acompañando durante todo el proceso de pandemia como experto asesor para Colombia, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en Colombia, formado en el Epidemiology Intelligence Service del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y creo que nos va a dar un muy buen aporte. El doctor Cristian Ugarte, desde Chile nos acompaña. El doctor Ugarte es el director médico de las clínicas en Chile, y es un experto desde hace mucho tiempo, no solamente en el área clínica, él es internista y nefrólogo, sino que ya tiene mucha experiencia, como la tenemos todos en COVID, sobre todos estos 10 meses de trabajo, pero tiene también una trayectoria ya en vacunación en empleados de salud. Y nuestros infectólogos, la doctora Yasmín Rodríguez, que es nuestra jefe de infectología de las clínicas, y el doctor Javier Garzón, que es un infectólogo eminente como todos los del grupo con el cual contamos y que nos va a dar un excelente apoyo. Muy puntualmente, antes de entrar con los expertos, simplemente para contarles que tenemos en este momento un desafío gigante en salud pública, que se divide en varios temas. La salud pública, pues obviamente orienta el bien colectivo sobre el bien individual. La salud pública prioriza unos recursos que normalmente son limitados para lograr un mayor impacto en nuestra población. Y la salud pública, pues obviamente en el tema específico de vacunación, en el aspecto de promoción y prevención, tiene una importancia muy grande. Y en este momento nos ha tocado ejercer en el escenario, en el plano clínico y en el escenario, lógicamente, epidemiológico, pero el escenario de la salud pública no se queda atrás. Por esa razón y por el reto que influye sensibilizar a nuestra población, convencer a nuestra población, pero que nuestros propios profesionales tengan un mensaje absolutamente convincente y veraz sobre el impacto que la vacunación va a tener en el presente y el futuro de la pandemia, entendiendo que es la única forma de, seguramente, de detener todos los problemas de cuarentena, de confinamiento, de transmisión, de mortalidad, todos los aspectos que estamos viendo ya de una manera cíclica, es un pilar fundamental en este esfuerzo. 11 billones de dólares se han gastado en investigación, las personas que en este momento están liderando los temas de vacunas, y pues ya varios países empezaron a trabajar en vacunación. El punto fundamental y lo que nos reporta la literatura en este momento es que apenas un 60% de la población está dispuesta a vacunarse. De manera que esa es una meta que tenemos que mejorar y optimizar con estas actividades que estamos haciendo. Y ayer New England Journal of Medicine publicaba antier una serie de estrategias que nos permiten llegar a la gente con mensajes absolutamente convincentes, no mentirosos, no comerciales, y en eso creo que los médicos somos absolutamente tajantes en no negociar ese mensaje hacia nuestros pacientes. Sin más, quiero darle la palabra a Yasmín, que va a hacer una pequeña introducción, y entramos en la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos los panelistas y también a todas las personas que se conectaron para que toquemos pues un tema tan importante. De la mano con la introducción que nos acaba de hacer el doctor Santiago López, pues muy importante que recordemos que la vacunación en el contexto de la salud pública corresponde a uno de esos grandes avances de la humanidad. Casi que es colocado
al mismo nivel del agua potable, de la higiene o de la nutrición, porque los avances en ella y todos los logros que se han hecho con las vacunas previas han logrado realmente cambiar la historia de la humanidad, tanto en los números de muertos como si logramos recordar el escenario de la viruela o el gran número de casos de encefalitis cuando tuvimos serios problemas con el sarampión o la discapacidad con el polio, por solo mencionar algunos de los ejemplos. Y hoy nos estamos enfrentando a un agente infeccioso que ya ha superado en el mundo los 100 millones de casos y los 2 millones de muertes. Solo para hoy ponernos un poquito en el contexto de nuestro país, ya completamos a la fecha de corte del día de ayer 2.067.575 casos confirmados con más de 50.000 fallecimientos. Entonces, definitivamente, el mundo está enfrentando otro de esos grandes retos en la salud pública y la vacunación pues corresponde a una de esas grandes estrategias de contención de esta enfermedad y de poder enfrentar la enfermedad. Afortunadamente, también el mundo pudo avanzar con todas estas otras enfermedades previamente, en las cuales se utilizó la estrategia de la vacunación y ha ido cambiando y avanzando en toda la tecnología para poder hoy contar con diferentes plataformas de vacunación, como son las tradicionales, pero también la utilización de vector viral, como se había ya desarrollado relativamente recientemente con la enfermedad del ébola. Y por otra parte, también en este momento, pues la humanidad ha avanzado mucho en todos los desarrollos en términos de genética, lo cual llevó a que la secuenciación genética que antes tomaba mucho tiempo e incluso tomó años en otros escenarios, en el caso del coronavirus 19, en cuestión de un par de meses ya se había secuenciado todo su genoma y se conocían los cerca de 30.000 genes que lo componen y muy tempranamente se pudo empezar a trabajar en cuáles pudieran ser esos posibles candidatos antigénicos para un escenario de vacunación y pudimos quedar en una pues con la proteína S, que es la que se está utilizando pues en estas plataformas en este momento. ¿Me regalas la siguiente? La siguiente. Bueno, básicamente hoy pues no vamos a, lo que queremos es entrar en toda una conversación conjunta y solo queremos como poner en el escenario pues que estamos frente a diferentes vacunas en desarrollo, todas contra una misma enfermedad, pero diferentes plataformas, son muchas más de las que hoy les vamos a mostrar. Pero pues básicamente Colombia en este Plan Nacional de Vacunación tiene planeado recibir vacunas en especial de 2 plataformas. Una de ellas es la plataforma de vacunas basadas en la tecnología de RNA mensajero. Aquí es donde podemos contar la vacuna de Pfizer y de Moderna, en las cuales una vez conocemos esa información genética y se identificó que que el antígeno con el que se debería trabajar era esa proteína S. Esto se encontró también después de haber contemplado diferentes opciones y esta fracción del virus, esta proteína, se produce en el laboratorio tal cual, sin necesidad de cultivos virales o de algún otro tipo de medio de cultivo, y es cubierta por una sustancia lipídica y es lo que realmente vamos a recibir en la vacunación y una vez lo tenemos en el organismo, perdemos esa capa lipídica y ya se expone esa sustancia, que en este caso es la proteína S, y hace toda su labor antigénica de activar la respuesta inmune para que una vez nos enfrentemos al virus, pues ya tengamos anticuerpos frente a él. La segunda plataforma de vacunas que va a recibir nuestro país corresponde a las plataformas de vector viral, en las cuales se utiliza
un virus al cual se le ha quitado la capacidad de generar enfermedad y se le ha adicionado esa fracción del virus que necesitamos que actúe como antígeno. También en este momento o en esta plataforma, el vehículo para ingresar al organismo es este virus. Aquí tenemos también 2 de las vacunas que va a recibir el país. Una de ellas es la de AstraZeneca, la otra la de Janssen, cada una con vectores virales de adenovirus. Son diferentes, una con un adenovirus de chimpancé, el otro con adenovirus 26, pero básicamente la tecnología es la misma, es utilizar este virus como vehículo para ingresar y que luego ya una vez se exprese en el organismo el antígeno, podamos montar toda la respuesta inmunológica. Es básicamente los 2 tipos de vacunas que van a ingresar a nuestro país dentro del Plan Nacional de Vacunación, el cual básicamente ha sido dividido en diferentes fases y etapas. Esta primera fase es muy importante porque tiene como objetivos como país y desde esa perspectiva reducir la mortalidad por el COVID-19, la incidencia de casos graves y algo primordial, y es la protección de los trabajadores de la salud. A su vez, estas 2 primeras fases que están planeadas para este año están divididas en varias etapas. Ya solo les voy a mencionar un par de cosas de ellas, pero siempre partiendo de 3 variables, y es la edad, la presencia de comorbilidades y el riesgo de contagio. Cuando vemos entonces quiénes van a ser los primeros en recibir la vacunación, pues van a corresponder a la etapa 1, el 100% de los trabajadores de la salud y de apoyo que corresponden a la primera línea de atención de los pacientes con COVID-19, tanto en áreas de cuidado intensivo, de urgencias, de hospitalización, incluyendo pues todo ese personal también de apoyo como es el personal de servicios generales, de vigilancia, administrativo, de facturación, entre otros, y también se incluye el personal de talento humano que está involucrado con vacunación, con patología, entre otros. En términos generales, ese es el gran grupo de trabajadores de la salud para esa etapa 1, y dentro de la población general se incluyó empezar con los mayores de 80 años. Posteriormente ya vamos a tener la etapa 2 donde se continúa la vacunación del personal de salud y se van continuando progresivamente con los otros rangos de edades. Antes de ya entrar pues en el panel de preguntas, pues que recordemos que dentro de toda la región de las Américas, Colombia tiene uno de los mejores programas de vacunación, de los más completos esquemas para cubrir a toda la población, y al margen de la vacunación por el COVID-19 está trabajando muy fuertemente en que no perdamos nuestros estándares de vacunación tanto infantil como de la población huésped especial de los diferentes rangos de edad, y eso también está incluido dentro de este Plan Nacional de Vacunación. Y tenemos pues toda una proyección de recibir vacunas a lo largo del año, que está estimado en que logremos completar estas 2 fases con cerca de 50 millones de dosis aplicadas. La primero que se va a recibir va a ser vacunación de Pfizer, la cual ingresará a partir del mes de febrero y vamos a tener disponibilidad de esta vacuna a lo largo de todo el año. Posteriormente ingresará AstraZeneca alrededor del mes de mayo, luego el complejo de vacunas de COVAX y también más o menos en forma simultánea entre mayo y junio. Entonces, este es el escenario de vacunación que tiene planeado nuestro país, para el cual pues ya ha diseñado todo un plan en detalle que va a ser articulado tanto a nivel nacional, local y de las IPS que van a ser vacunadoras, y es como el escenario pues que tenemos enfrente.
No sé, Santiago, si te cedo la palabra. Gracias. Sí, señora. Pues muy querida por esa introducción. Me parece que es todo un contexto general sobre los principios iniciales en términos de la seguridad del producto, de la investigación de los productos que nos están llegando y sobre todo de la plataforma que nos permite tener un discurso absolutamente serio sobre el tema. Sin más ni más, nos vamos a las preguntas. Tenemos un grupo grande de preguntas que han sido aportadas por nuestros asistentes. Les agradecemos ese aporte grande. De entrada les digo que no tenemos la respuesta a todas. Les cuento además que no estamos escribiendo la historia de la pandemia y la historia en este momento de la vacunación, pero tenemos un respaldo gigante en lo que previamente se ha hecho en vacunas, de manera que no tenemos ninguna duda de que seguramente va a ser un proceso exitoso. Muy bien, entonces empecemos con las preguntas. Adriana, ¿cómo vamos a hacerlo en este momento? En el chat hay una pregunta y dice que si se tendrá alguna restricción para la administración de la vacuna de COVID. Bueno, démosle la palabra a nuestro invitado de Emory, el doctor Lovelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues empecemos con esta primera pregunta. Gracias. Buenos días, es un gusto para mí poder acompañarlos hoy. Muchas gracias al doctor López, a la clínica del Country, y también a mi colega, el doctor Moscoso, por organizar este evento. En cuanto a este tema de si hay alguna contraindicación, realmente la única contraindicación que, por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero y la FDA, el CDC ha sugerido es tener una historia específica de anafilaxis o de reacciones alérgicas a los componentes específicos de esta vacuna, principalmente el PEG, que es uno de los principales coadyuvantes de esta vacuna de RNA mensajero, o tener una reacción alérgica en la primera dosis. Comorbilidades, enfermedades autoinmunes, otros aspectos de salud no son necesariamente una contraindicación. Ahora bien, los estudios clínicos solo incluyeron personas por encima de 16 años, así que hasta ahora no se ha estudiado la seguridad y efectividad de niños. No queremos decir que no vaya a ser segura o efectiva, simplemente no se ha publicado los resultados de fase 3 en niños, así que por ahora los niños no entran en ese plan de vacunación. Similar pasa con mujeres embarazadas. En el estudio de Pfizer hubo algunas mujeres embarazadas o que se embarazaron durante el estudio de fase 3, pero no tenemos datos suficientes sobre seguridad y efectividad. Lo que el CDC ha recomendado es que para la vacuna de Pfizer, las mujeres embarazadas, sobre todo el personal de salud que esté embarazado, discuta los riesgos y los beneficios con su obstetra, su médico de atención primaria. Yo le puedo decir que en la experiencia en Estados Unidos, la mayoría de médicas o enfermeras que han sido embarazadas han decidido ponerse la vacuna, porque no existe ninguna razón que nos pueda decir que va a tener un efecto distinto, y sabemos que embarazo, con los datos recientemente publicados, aumenta en un 40% del riesgo de hospitalización y de enfermedad grave. Así que es un grupo de riesgo, y en el futuro vamos a tener más datos específicos acerca de este grupo. Gracias. Pregunta tenemos acá, ¿a las personas que ya les dio COVID-19 las van a vacunar? Doctor Javier Garzón, buenos días. ¿Nos ayuda con esa pregunta? Buenos días a todos. Muchas gracias, Santiago. En el plan inicial de vacunación, pues no se contempla las personas que ya tuvieron previamente la infección por el SARS. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que la inmunidad, ya sea por la vacuna o la inducida por el propio virus, no sea particularmente duradera. O sea, no esperamos que la inmunidad dure 10 o 20 años como si dura con otro tipo de virus. Lo que se espera es que la inmunidad varíe entre más o menos 12 meses, que es lo que se ve con los alfa coronavirus. No creemos mucho que llegue a los 2 años que estaban descritos con el SARS-1. Así que lo que creemos es que por vacuna o por infección directa,
la inmunidad no va a ser por tanto tiempo. Así que eventualmente las personas que han tenido la infección van a tener que vacunarse. Lo que no sabemos en este momento es cuál es el momento ideal. Sabemos por los estudios recientes que la infección previa por coronavirus previene hasta en un 95% episodios posteriores hasta 8 meses después de la infección, que es hasta donde van los seguimientos de los estudios que tenemos en este momento. Sabemos que claramente no es el 100%, todos conocemos casos de personas que han tenido reinfecciones en tiempo mucho más corto, 4 o 5 meses, pero digamos que esto es algo que hasta ahora se está caracterizando, es un porcentaje muy bajito, menos del 1% de las personas que han tenido infección se han reinfectado, todavía no conocemos bien las características de esos pacientes. Entonces, en este plan inicial de vacunación no se contempló para darle pues prioridad a las personas que no se han infectado, pero sí esperamos que las personas que han tenido el virus eventualmente deban entrar en el plan de vacunación. 2 puntos antes de la siguiente pregunta. El primer punto es para entender que en la población de mujeres embarazadas hay un esquema de vacunación vigente recomendado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. O sea, es seguro utilizar vacunas en mujeres embarazadas, no todas las vacunas, hay unas que sí, otras que no, fundamentalmente virus A, virus B, influenza, etcétera. Pero quiero que sepan que son poblaciones estudiadas, digamos, desde el punto de vista de inmunización previa. Y lo otro es voltearle la pregunta y de pronto más bien dejar esa claridad, y es que muy probablemente no hay tampoco ninguna contraindicación para vacunar a una persona que ya tuvo coronavirus y que pueda recibir la vacuna. Creo que en ese sentido también debe haber un parte de seguridad, a menos que alguno de los panelistas me diga lo contrario. Tranquilos, contradigan. Una aclaración rápida. Javier, es más, Perdón, sí. es más un tema de la distribución del recurso. Sí. De acuerdo, es priorización, doctor Loelo. Sí, exactamente. En Estados Unidos sí se va a contemplar en la campaña de vacunación vacunar personas que ya han tenido la infección. Usualmente se dice 3 meses después de haber tenido infección, porque Estados Unidos tiene, al menos en teoría, una disponibilidad mayor de vacunas. En la práctica eso no se ha dado tan específicamente. Así que por eso se habla de la priorización en Colombia, porque Colombia hasta ahora solo ha adquirido 70-80% de la población total, y por eso se hace esa priorización, pero no es que haya una contraindicación, como menciona el doctor López, o que no entendamos que obviamente existe un riesgo de reinfección. Probablemente eso cambie en el futuro si es que existen variantes, por ejemplo la variante de Sudáfrica, que ha mostrado que puede tener probablemente una menor efectividad a la vacuna, y que en el futuro sea necesario que se necesiten unos boosters, o de plano que las personas que ya hayan sido infectadas también necesiten recibir vacunación, pero por ahora no se tiene planeado en Colombia. Por favor. La experiencia en ese sentido en Chile es que se ha definido vacunar a la población de riesgo, de edad, etcétera, independiente de si tuvieron o no infección COVID previa. Precisamente porque hay reinfección, y segundo, porque, claro, el riesgo de estas variantes también es importante, y que la inmunidad no sabemos cuánto realmente va a durar. Entonces lo que se está haciendo es vacunar a la población de riesgo independiente de si han tenido COVID previo o no. Gracias, doctor. Hay 2 preguntas adicionales que ya están allí. La primera es, ¿qué vacuna deben recibir pacientes que están en quimioterapia aguda? ¿Cuál es el esquema allí, recomendado? Y la segunda es una aclaración de la respuesta del doctor Garzón, y es la preocupación de que los empleados de salud de primera línea, pues obviamente la gran mayoría ya tuvieron COVID-19, entonces pues lógicamente quedarían en ese argumento del ministerio, pues casi en segunda línea de vacunación. Ese es un punto que le aclaramos a la propia alcaldesa aquí en Bogotá sobre el tema fundamental, y es que entendemos que la inmunidad puede ser meses, pero estamos viendo reinfecciones
sin genómica incluida, pero clínicamente, de manera que démosle respuesta a esa primera pregunta de cuál de las vacunas sería, cuál vacuna sería la ideal en personas en quimioterapia aguda. Si quieres, Yasmin, contestar. O Javier, ¿cuál? Pues realmente la plataforma de RNA mensajero es considerada una de las más seguras para el mayor tipo de población, pues básicamente porque aquí no estamos recibiendo directamente el virus, sino únicamente pues una fracción de él que adicionalmente está siendo pues producida de manera sintética. Y adicionalmente, pues una de las recomendaciones en especial con estas vacunas es tener dos consideraciones. Una, en los pacientes que tengan un compromiso pues inmunológico importante, hay que contemplar la indicación o no de ellas. Por ejemplo, ahí está incluida que pueden ser recibidas por los pacientes que tienen también enfermedad por VIH, excepto los que tengan enfermedad no controlada por el VIH, no se recomienda en ellos. Pero pues básicamente dentro de ellas son vacunas en términos generales seguros para la mayoría de la población, y realmente las contraindicaciones son muy pocas. Probablemente las personas inmunosuprimidas no van a realizar una respuesta inmunológica tan fuerte, pero cualquier protección es mejor que ninguna protección en este grupo de riesgo. Así, por eso es importante utilizar la vacunación. El doctor Fauci ha respondido esa pregunta varias veces diciendo, por favor, póngase la vacuna, precisamente porque es un grupo de riesgo y porque alguna protección va a recibir, así no sea completa. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor Moscoso. Preguntas en relación a por qué no van a vacunar a los menores de 16 años en Colombia. Javier. Con respecto a eso ya se habló un poquito, y es que realmente no se han estudiado de manera pues suficiente en niños, es decir, la mayoría de los trabajos incluyeron pacientes por encima de los 16 años, y realmente las respuestas en qué momento y con cuál vacuna irán de la mano de los trabajos en ese momento que se seguirán corriendo. Uno de los estudios con vacunas RNA en este momento sí tiene incluidos menores de 16 años. Entonces, puede ser simplemente cuestión de tiempo de que tengamos estos resultados de estudio que incluya población menor de 16 años para sencillamente poder liberar esa indicación, como se mencionó previamente, pues porque no habría como mucha plausibilidad para tener algún temor en población menor. Simplemente es que no se habían incluido en los estudios, pero sabemos que ya hay un estudio corriendo con menores de 16 años. Creo que es simplemente cuestión de tiempo que tengamos el resultado. Y creo que la incidencia de la enfermedad en ese grupo, pues obviamente también los pone, digamos, los deja un poquito rezagados entre las prioridades. Y el otro tema es que, pues obviamente son a este punto más protagónicos como vectores, pero pues obviamente lo más importante es lo que han dicho ustedes. Siguiente pregunta, doctor Moscoso. Con relación a la variante y las dos cepas ya documentadas del virus y si las vacunas cubren estas dos cepas. ¿Sí? ¿Nos ayuda? Sí, bueno, hay datos recientes acerca de la variante de Inglaterra, la que técnicamente se conoce como B117, en donde tanto Pfizer como Moderna en estudios in vitro han mostrado que probablemente no tiene un efecto negativo en la efectividad de las vacunas. Y de hecho, una vacuna nueva que ayer se anunció, la vacuna de Novavax, que aunque tiene una plataforma distinta, que es una plataforma de proteína, no de mRNA mensajero, mostró que la efectividad era igual en la cepa normal, digamos, de coronavirus, la variante normal y la variante de Inglaterra. Así que en eso hay buenas noticias. En la variante de Sudáfrica, la cosa es un poco más complicada.
esa variante ha mostrado que los anticuerpos monoclonales probablemente no funcionan tan bien y se puede tener también una disminución en la efectividad de las vacunas de RNA mensajero, y específicamente esta de Novavax mostró una efectividad muchísimo menor, era 90% para la cepa normal y se habla de 50-60% de efectividad para la cepa de Sudáfrica. Eso es un estudio pequeño, todavía hay que confirmarlo, hay que mirar específicamente con las vacunas de RNA mensajero cuál es la efectividad. Lo que se espera es que no sea, que disminuya la efectividad, pero que obviamente produzca algún nivel de protección. Y realmente no tenemos estudios con respecto a la variante P1, que es la de Brasil, pero como tiene unos cambios genéticos similares, tanto a las de Sudáfrica como a la de Inglaterra, probablemente esté en una situación similar. Así que tendremos que escuchar más y probablemente haya más variantes, y por eso se dice, la mayoría de los virólogos piensa que eventualmente se necesitarán boosters de las vacunas o potencialmente vacunas diseñadas específicamente para estas nuevas variantes, similar a lo que hacemos con la influenza todos los años, que hay mutación del virus, el virus cambia y la formulación de la vacuna de influenza cambia todos los años. Probablemente eso es lo que va a pasar con el coronavirus hacia el futuro. Perfecto. Otra pregunta que sale en el panel y es, ¿qué pasa si me ponen la primera dosis Pfizer y se acaba para el día 21 la dosis Pfizer? ¿Puedo ponerme otra de otra casa farmacéutica? Doctor Gastón. La respuesta es no, las vacunas no son intercambiables, no son iguales, a pesar de que ambas están hechas a partir de la proteína S o tratando de emular lo más posible esta proteína S del virus. Las vacunas no son iguales, por eso no son intercambiables. También es diferente el esquema de vacunación entre la de Pfizer y la de Moderna. La de Pfizer en su forma original debería aplicarse la segunda dosis al día 21, la de Moderna la segunda dosis al día 28. Sabemos que en este momento el Reino Unido pues hizo modificaciones para tratar de ampliar la cobertura, pero digamos que no hay ninguna recomendación de suplir una dosis que faltó con una vacuna diferente. Doctor Una Ugarte, aclaración importante, perdón, doctor López, una aclaración importante ahí porque esto es algo que probablemente afecte lo que se haga en Colombia. Como dijo el colega, la experiencia de Inglaterra, que Inglaterra efectivamente está haciendo un clinical trial en toda su población, al aumentar el tiempo de la segunda dosis a más o menos 12 semanas. Tanto para la vacuna de Oxford como la vacuna de Pfizer. Lo que el CDC ha recomendado, al menos en Estados Unidos, es que se puede dilatar la segunda dosis hasta 6 semanas, pero idealmente no dilatarla más allá. Esto tiene una explicación biológica y es que esto puede aumentar el tiempo de la primera y la segunda dosis, puede disminuir obviamente la respuesta inmunológica y aumentar la presión inmunológica sobre el virus, lo cual puede aumentar el riesgo de producción de nuevas variantes. Y esa es la gran preocupación. Entonces, 6 semanas es a lo que se ha ampliado. Probablemente eso porque hay problemas logísticos acá en Estados Unidos de conseguir la segunda dosis, y eso seguramente también va a pasar en Colombia y en todos los países. Esta logística de la vacunación es difícil. Pero la recomendación es no intercambiar las dosis entre Pfizer y Moderna, a no ser de que sea por la última opción. Si no hay ninguna otra forma de recibir una segunda dosis, en ese momento se podría considerar, pero no de entrada y no como algo que se deba hacer rutinariamente, sino como última opción para poder completar el esquema en una persona. Doctor Cristian, te quería molestarlo para que nos contara de una vez cómo le ha ido a nuestros empleados de salud en Chile ya con 2 dosis, 21 días de intervalo. Mira, respecto a la pregunta anterior, me gustaría agregar lo siguiente. Ha habido tanta información a la población respecto a las 2 dosis de vacuna y al periodo que la gente exige su segunda dosis.
Entonces, aquí hay un tema operacional muy importante. Nosotros aquí en el país lo que se ha hecho es garantizar las 2 dosis para las personas. ¿Por qué? Porque si yo pongo una primera dosis a los 21 días en uno, 28 días en la otra, van a venir a exigirme la otra dosis. Entonces, esto está en un tema comunicacional y político detrás, no solamente técnico. Y por eso se ha tomado esa decisión de garantizar las dosis. Ahora, en el caso de Chile, ya tenemos a la primera línea definida de alto riesgo, es decir, personal de la salud de unidades de intensivo y de unidades de urgencia vacunados con la vacuna Pfizer, las 2 dosis. Y la verdad es que la tasa de reacciones adversas, que había sido un warning, ha sido más baja de lo esperado. Nosotros, en el caso de funcionarios de nuestros hospitales privados de Banmédica, se ha vacunado más o menos 1.100 personas con las 2 dosis y hemos tenido reacciones adversas menores en alrededor del 10-12% que se han comunicado oficialmente. Puede que haya alguien que haya tenido un pequeño dolor en el sitio de vacunación y no lo reportó, pero que han reportado eso. Y reacciones severas, tuvimos una reacción anafilactoidea con bastante buena respuesta al uso de solo medidas corticoides sin requerir adrenalina ni epinefrina, digamos, en una persona, y otra persona que tuvo fiebre más de 39 grados 2 días. Hubo personas con cuadros febriles, mialgias y las reacciones habituales que se dieron con fármaco de uso común. Por lo tanto, en ese sentido, no tuvimos problemas graves en estos ya 1.100 personas vacunadas con la vacuna de Pfizer. Gracias, señor. Yo creo que esa información es muy importante para nosotros porque, como bien decía Cristian, había un warning sobre algunos efectos institucionales, sobre todo después de la segunda dosis, y aparentemente pues no hay tal, o son muy manejables. Una siguiente pregunta, Yasmín, si nos ayudas, depende de los niveles de IgG que se tengan, si hubo experiencia previa, ¿se pone vacuna o no se pone vacuna? Realmente no se va a realizar la medición de anticuerpos en la población previo a la vacunación, adicionalmente porque pues complejizaría mucho más el plan de vacunación por un lado, adicionalmente representaría pues un costo adicional en salud que probablemente tampoco sea necesario y tampoco pues está claramente recomendado. Entonces simplemente vamos a ubicar a la población tanto por grupo de riesgo, por sus comorbilidades y por edad. Van a ser las 3 variables más importantes para definir que está en un grupo de vacunación. Y perdón, agrego una cosa, y es que podríamos seleccionar inadecuadamente los pacientes. Sabemos que hay reacción cruzada entre los coronavirus respiratorios habituales y el SARS, así que si yo le hiciera anticuerpos a los pacientes, podría pensar que algunos tuvieron COVID cuando realmente no lo tuvieron, así que realmente no se puede hacer esa recomendación. Siguiente pregunta, doctor Moscoso. A pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos que estén en tratamiento activo, ¿qué vacuna sería preferible utilizar y cómo sería el esquema en este grupo de pacientes? Yo puedo decir algo de esto, el esquema es el mismo, y la vacuna, probablemente la vacuna de RNA mensajero, como mencionaron los colegas, porque es una vacuna que no trae un vector viral y solamente tiene un componente de la proteína de espiga, así que no hay, digamos, peligro de replicación viral como tal. Lo único es que probablemente va a producir una respuesta inmunológica menor. Pero, repito, la única, esto puede ser un poquito difícil de comprender porque es una enfermedad grave y es una vacuna que realmente no tiene contraindicaciones. Lo único es reacción alérgica a la primera dosis.
Entonces es un poquito distinto a vacunas anteriores. Es un espectro muy amplio y eso nos habla del perfil muy bueno de seguridad que hasta ahora han mostrado todas estas vacunas. Así que no hay ninguna contraindicación en pacientes con inmunosupresión o incluso tratamiento activo para cáncer. No puedo quedarme sin hacerle las preguntas sobre el position paper de CDC sobre la vacuna rusa y la vacuna china. Qué pena si le parece política la pregunta, pero esa es mía. Échemela a mí. Sí, yo lo que pienso es que la vacuna rusa tiene un perfil adecuado de efectividad y de seguridad. Hasta ahora lo que se ha visto, lo que pasa es que no hay publicaciones en peer-reviewed journals como ha habido con las vacunas de RNA mensajero y de Oxford y AstraZeneca. Esa es la gran, digamos, dificultad desde un punto de vista epidemiológico clínico, decir, bueno, pongo todo mi soporte y mi apoyo a una vacuna que no ha tenido, digamos, transparencia en términos de datos, similar a la vacuna china, que incluso tiene los datos. Pero en términos de lo que se ha visto, de la experiencia en Rusia y en otros países que se ha aplicado, tiene adecuado perfil de eficacia y de hecho, me parece que Oxford AstraZeneca ha anunciado que va a colaborar con el grupo ruso para probablemente producir una vacuna en conjunto porque utilizan el adenovirus como plataforma conjunta. Así que eso es un hito científico. De hecho, ningún otro grupo está colaborando en producir una vacuna en conjunto. Así que eso también es una buena noticia porque probablemente los de Oxford y AstraZeneca han podido mirar los datos específicos de la vacuna rusa y se sienten confortables de colaborar con ellos. Gracias. Siguiente pregunta, Alejandro. Salen unas nuevas preguntas acá. Conociendo cómo funciona todo en nuestro país, si solo alcanza para hacer una dosis de vacunación, ¿qué panorama podríamos encontrar sobre eficiencia de solo una vacuna, efectividad, tasa de cubrimiento? ¿Qué podríamos esperar si solo se logra eso? Javier. Esa es una pregunta muy, muy importante y lo que tenemos que decir es que especialmente en las vacunas RNA, por su diseño, por su tecnología, lo que se sabe desde el principio es que no es suficiente con una sola dosis, por lo menos desde la teoría. También tenemos que aclarar que el estudio de Pfizer fue el primer estudio de fase 3 que se publicó con esta tecnología. Sin embargo, lo que se sabe desde estudios previos es que se necesita más de una dosis. Entonces, para replicar los resultados que tenemos por los estudios de Pfizer o de Moderna, se necesitan las dos dosis como se aplicaron en los estudios clínicos. El colega menciona el ejemplo de Inglaterra. Veremos qué pasa con lo que ellos están haciendo, dilatando de esta forma la segunda dosis, pero digamos que en principio, si nosotros queremos tener una eficacia del 95%, como nos lo mostraron los estudios que se publicaron en diciembre, tenemos que tener las dos dosis. Cosas adicionales, como les digo, nos la mostrará la experiencia que nos den los ingleses con su cambio en el protocolo. Cosa importante y es que volvemos a tener opción de aprender de lo que están haciendo otros países. Israel es el país que más adelantado va en vacunación, más o menos un 20% de la población ya ha tenido al menos una dosis y los datos son alentadores desde el punto de vista de una reducción en la incidencia de nuevas infecciones de más o menos 30%. Ellos compararon personas por encima de 60 años, más o menos 60,000 personas que recibieron la primera dosis con 60,000 personas de la misma edad que no recibieron la dosis de vacunación y hubo una reducción a las 2 semanas de esa primera dosis de 30% de infección. En otro sitio mostraron en Israel una reducción en la incidencia de 50-60% y ya se empiezan a ver reducciones de mortalidad, más o menos 20% con el esquema de vacunación que hasta ahora han aplicado, que obviamente incluye la mayoría solo una dosis.
Así que no es lo ideal, probablemente no vamos a llegar al 95% solo utilizando una dosis, pero cierto nivel de efectividad obviamente se crea. Y bueno, logísticamente vamos a tener que ver qué pasa, no solo en Colombia, sino en todos los países, porque como hemos visto, la logística y los problemas de producción de los laboratorios probablemente vaya a ser que esto no vaya a ser un escenario perfecto en donde llegan todas las vacunas prometidas en el día prometido y tenemos una facilidad de hacerla, digamos que con el esquema que se ha recomendado por las farmacéuticas. Incluso en Estados Unidos, en España, en Francia no se ha podido hacer. Lo ideal es que se pueda hacer, pero estamos en un ambiente de pandemia y hay que adaptarse a lo que la realidad muestre. Gracias. Doctor Moscoso. Hay una pregunta del doctor Ospina y él nos pregunta que si al estar ya vacunados seguimos transmitiendo la enfermedad. Yasmín. Pregunta bien importante porque la vacunación pues nos va a generar una protección en términos de tener anticuerpos frente a la exposición al virus. Sin embargo, no podemos bajar la guardia con todas las medidas de protección y de prevención, ya que nosotros podemos padecer la enfermedad si tenemos suficientes niveles o adecuados niveles de anticuerpos protectores, pero sí podemos ser una fuente de contagio para otras personas. Entonces, ese escenario asintomático que ha sido pues tan importante en esta pandemia, también incluso con la vacunación persiste, así que la higiene de manos, el distanciamiento, todas estas medidas de prevención, al menos en un buen tiempo yo creo que tienen que seguir siendo valiosas, ya que podemos estar nosotros bien, pero podemos ser una fuente de contagio si tenemos contacto con el virus y lo pasamos a otros. Gracias por su pregunta, doctor Ospina, y aquí le mandamos un gran abrazo. Siguiente pregunta, doctor Moscoso. Doctor Moscoso. Entonces, el doctor Moscoso se vuelve a conectar una aclaración en ese punto, y es que los estudios hasta ahora no se diseñaron para mostrar una disminución en la efectividad, en la transmisión del virus o en ser portadores asintomáticos. Es probable que en el futuro, a medida que se tengan más datos de la vida real, de la infección en la vida real, como hablé del caso de Israel, o se hagan más estudios de fase 3, podamos responder esa pregunta. Pero hasta que no haya una seguridad, totalmente de acuerdo con la doctora Jazmín, hay que mantener las medidas de precaución, sobre todo el uso de tapabocas, porque no tenemos claridad si podemos seguir transmitiendo el virus. Hay un grupo de preguntas relacionadas con los efectos adversos de la vacuna. Esterilidad masculina, mutaciones, es eso. Doctor Jackson. Efectos adversos, pues la gran mayoría que se han descrito fueron pues muy tempranos, sobre todo asociados con la aplicación. Principalmente son dolor en el sitio de la aplicación, puede haber algo de cambios inflamatorios, edema, eritema. Eso es lo principal descrito a nivel local. Las manifestaciones sistémicas fueron, como ya mencionó el doctor hace un momento, no tan infrecuentes en el estudio clínico, y pues es muy bueno saber que en vida real tenga un comportamiento un poco más favorable, pero no fueron infrecuentes los efectos sistémicos, especialmente cefalea, fatiga, debilidad y diarrea. Digamos que eso es como lo que más frecuentemente se describieron tanto en los estudios de Pfizer como en el de Moderna.
Esterilidad masculina, eso no se ha descrito hasta el momento, pero tenemos que dar la aclaración de que tanto el estudio de Pfizer como el de Moderna se hizo un seguimiento en más o menos alrededor de 120 días. Esto es un tiempo un poco corto para medir ciertos efectos adversos, aunque también es cierto que la mayoría de los efectos adversos asociados con las vacunas se suelen ver temprano. Estas manifestaciones normales y frecuentes pues se ven muy cerca del momento de la aplicación. Las complicaciones neurológicas que les tenemos un poco más de respeto, como la encefalitis o el Guillain-Barré o la mielitis transversa, suelen verse en un lapso más o menos hasta de 30 días después de aplicada la vacuna. Pero lo que podemos decir hasta el momento es simplemente lo que tenemos de los datos de los estudios de Pfizer y de Moderna, y son simplemente esas reacciones que en general se consideran bastante menores. Sí, hay algo de nuestra experiencia en Estados Unidos. Personalmente, yo ya tuve el honor y la ventaja de poder recibir la vacuna de Pfizer en mi hospital, en Emory, en Kaiser Permanente. Más de 30.000 personas la han recibido y lo mismo, fatiga, tal vez un poquito de fatiga el día siguiente, dolor en el sitio de aplicación, pero ningún otro problema. La anafilaxis, el CDC ha dado un reporte con varios millones de dosis que se han aplicado en Estados Unidos y la tasa de anafilaxis es más o menos de 10 por millón de dosis aplicadas. Esto es un poquito más alta que la tasa, por ejemplo, de anafilaxis con la vacuna de la influenza, que es usualmente de 1 o 2 por millón, pero sigue siendo muy, muy, muy raro. Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de aplicación, y esto va a ser obviamente relevante para la clínica y para los sitios en donde se aplique, hay que dar un seguimiento o mantener el paciente en observación por 15 minutos, precisamente porque la mayoría de los casos de anafilaxis se dan rápidamente. En personas que tengan historia de reacciones alérgicas, personas que carguen un EpiPen, que tengan historia de reacciones alérgicas a medicamentos o a comida u otra razón, ese tiempo de monitorización es 30 minutos. Y obviamente se debe tener un protocolo de qué hacer en un momento de ver una reacción anafiláctica. Obviamente tener un carro de manejo, etcétera. Pero es muy raro. Y es importante también aclarar que pues no existe una razón biológica, una plausibilidad biológica acerca de el posible riesgo de infertilidad o el posible riesgo de cambiar el ADN. O sea, desde el punto de vista biológico, eso no son cosas que a mí me preocupen porque yo no encuentro una plausibilidad ahí que me haga preguntarme eso. Pero hay que responder esas preguntas, hay que respondérselas a los pacientes, porque mucho de las dudas que van a existir en la población, los médicos y el personal de salud es el que va a estar capacitado para responderlas y el que va a tener mayor credibilidad. Así que no hay ninguna pregunta que sea boba, entre comillas, pero hay que tener, a pesar de que no podemos decir que haya un seguimiento a largo plazo, tampoco podemos tener una idea de plausibilidad biológica de que alguna de estas cosas pueda suceder. Así que es importante mantener esa balanza en términos de lo que se sabe y lo que no se sabe, pero también entendiendo desde el punto de vista científico qué puede ser plausible. Relacionado con indicaciones de vacunación muy puntuales en Colombia, y nos preguntan que si los familiares de los trabajadores de salud los van a vacunar por ser familiares, que si se va a poder comprar la vacuna. Javier. Pues bueno, digamos que en principio mi familia no tendría por qué entrar en la prioridad por ser mi familia. Por eso es muy importante la respuesta que dio hace un momento Yasmín. Todavía no sabemos qué efecto va a tener las vacunas en cuanto a transmisibilidad. Digamos que en cuanto a transmisión son más llamativas las que van a ser de aplicación local, porque al yo generar anticuerpos IgA en la nariz, en el tracto respiratorio, probablemente se prevenga de una forma más eficaz la entrada del virus.
estas vacunas que vamos a tener en este momento disponibles lo que generan son anticuerpos IgG, o sea, quiere decir que el virus va a entrar al cuerpo, va a poder haber una eventual replicación, así que por lo menos en teoría yo puedo ser transmisor así esté vacunado. Por eso es muy importante la respuesta de Yasmín y pues claramente no está contemplado que la familia de las personas que van a estar en esta etapa 1 deban entrar también en esa misma etapa. No sé cuál era la otra pregunta, Alejandro. La vacuna en Colombia. Por el momento no, por el momento esto está centralizado, solamente el gobierno está haciendo la disposición de los centros. Simplemente sabemos que vienen muchas vacunas de plataformas similares, de plataformas distintas. En el futuro claramente habrá una importante competencia y seguramente eso abrirá las opciones de consecución, pero para lo que vamos a tener para este año, claramente todo viene organizado y administrado por el gobierno. Doctor Ugarte, una frase en donde nos resuma cómo motiva usted a la población una vez ya se completó la primera fase de vacunación en empleados de salud para la población en Chile. ¿Cómo va a motivar el grupo médico a la población para que se vacune? En Chile ha habido una campaña dirigida básicamente por el Ministerio de Salud para informar y motivar a las personas a vacunarse. Y en esto ha participado el sistema de atención de salud especialmente y los seguros de salud. Hablando de la seguridad de las vacunas, del riesgo de la enfermedad, y la verdad es que las encuestas en Chile muestran que menos del 20% de las personas son reacias a la vacuna. Aquí lo principal es que preguntan, oye, ¿qué tipo de vacuna? La de Pfizer. A Chile ayer llegaron casi 2 millones de dosis de vacuna Sinovac, que es esta vacuna china, y llega la otra semana y se parte otro cargamento, y parte con un programa ya masivo de vacunación. Yo quiero agregar que uno de los principales problemas que hay es la logística para la vacunación. No solo en el caso de Pfizer por esta necesidad de mantenerla bajo 70 grados y que una vez que se descongela tienes que ponerla en los próximos días, sino que también para evitar aglomeraciones masivas de personas yendo a los lugares de vacunación. Entonces, el problema logístico es muy relevante. En Chile lo estamos en este momento planificando porque, por ejemplo, se puso la vacuna de Pfizer a la primera línea de intensivos y de unidades de urgencia, todo en 2 días. Entonces, si íbamos a tener reacciones adversas severas, iba a ser un problema mayor para esas personas y para los centros de atención. Afortunadamente no los tuvimos. Pero de verdad el tema logístico es un tema relevante a considerar. Gracias, señor. Palabra del doctor Lovelo, que nos dijo que a las 8 tenía que irse y allá sí no le perdonan llegar tarde. Doctor Lovelo, con el agradecimiento de la participación en este panel que nos parece muy importante, le quiero pedir el favor que nos cierre con palabras de motivación para el personal de salud de cómo convencer a nuestra gente, a nuestra población que se vacune. Por supuesto, doctor López. Una vez, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos y esto va a ser probablemente el primero de muchos campañas y mensajes que tengamos que hacer, porque nunca se ha hecho una campaña de vacunación masiva en adultos en Colombia ni en la mayoría de los países del mundo. Tal vez en África hay algunos ejemplos, pero estamos ante una cosa novedosa que tanto desde el punto de vista logístico como el punto de vista de mensaje va a tener que innovar. Y en ese punto de ideas, el personal de salud juega un rol importantísimo. Si usted mira las encuestas, la principal fuente de información de salud de la gente obviamente son los médicos, son el personal de salud. Y que haya una voz unida
acerca de la seguridad, la efectividad y la importancia de la vacunación en este momento en el personal de salud va a ser súper necesario para que tengamos unos chances de poder vacunar a un porcentaje importante de la población. Hay que tener mucha claridad en lo que se sabe y también en lo que no se sabe. A la gente hay que decirle las cosas con claridad para mantener la credibilidad desde el punto de vista de salud pública, que es realmente lo más importante que tenemos en este momento. Y desde ese punto de vista, espero que muchos de ustedes sean pues campeones y que sean líderes, tanto en Bogotá como en todo el país y en Latinoamérica para llevar a cabo este proceso masivo de vacunación. Desde mi parte, obviamente, felicitarlos por el liderazgo que ya tienen y decirles que los estaré acompañando y apoyando como se pueda desde acá, desde Atlanta. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Ugarte, doctor Lovelo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Yasmín, Javier, como siempre, felicitaciones por lo que hacen. Un gran abrazo a todos. Gracias a los asistentes por la confianza y por querer estar conectados con nosotros. Ustedes saben que estos elementos de difusión se nutren necesariamente de quienes nos acompañan, nos apoyan y sobre todo nos incentivan en el día a día para tratar de hacerlo mejor. Perdonen, hermano, muchas gracias y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias.